¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio que hemos llamado Hablemos de Evaluación. Y bueno, el día de hoy hemos escogido el tema Valoración de una pieza de arte sacro por el método analítico jerárquico. La autora es la maestra en evaluación, la contadora pública María Elena Rosa Surrea del Colegio de Evaluadores de Baja California. Y bueno, recordemos que esta ponencia fue presentada en el Congreso Mundial de Evaluación en el 2018, celebrado en la ciudad de Tijuana, o identificado con el acrónimo COMUBATI. Entonces, este COMUBATI fue organizado por tres instituciones: la FECOBAL de México, la Federación de Colegios de Evaluadores; la UPAP, Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación de Sudamérica; y la Pan Pacific, que representa a los 13 países de Asia que tocan el Océano Pacífico, entre ellos Japón. Entonces, organizaron, fue en el 2018 en Tijuana. Esta fue una de las ponencias y ahí te va a aparecer a continuación la imagen de la maestra y la imagen del COMUBATI. Como te fijas, ahí es el logo, dice Tijuana 2018, el título de la ponencia y la foto de la maestra. Una de las ideas que nos transmite la maestra María Elena dice: la evaluación es un proceso objetivo y ordenado que está relacionado con un propósito específico. Se apoya en la observación y en la teoría económica. Produce una estimación de valor de cambio por dinero en efectivo de un bien específico en una fecha, en un lugar determinados, considerando un uso específico. Es como en qué lugar y a qué hora, en cuánto se vendió, por qué, quién se lo cambió a quién, etc. O sea, esta frase que nos dice la maestra, la cita es de el gran maestro Julio Torres Cotto, de una publicación que tiene en el 2011. Pero esta frase del maestro Julio Torres Cotto es una manera muy elegante de decir lo que otros ponentes han dicho, de que es un avalúo, es una fotografía de valor. Y dicen, ¿por qué es una fotografía de valor? Porque la fotografía es como si te fotografiaran todos tus rasgos, ¿no? Color de ojos, color de piel, largo del cabello, etcétera, si está vaciado, si tenía barba. Entonces, todo esto, ¿no? Dice, produce una estimación de valor de cambio por dinero en efectivo. O sea, de un bien por cambio por dinero, en una fecha, en un lugar, por un motivo específico, ¿no? Entonces, otra idea que nos dice la maestra María Elena es que en el arte, como en todas las cosas, el precio es lo que alguien está dispuesto a pagar. O sea, si los seres humanos no existieran, no habría precios, ¿no? Si no estuvieran dispuestos a pagar, no habría precios. El perito en materia de arte debe estar en contacto con artistas, marchantes, galerías, anticuarios, coleccionistas, subastas, exposiciones, etc. Como en otros capítulos hemos visto, por ejemplo, en el de evaluación de autos clásicos, el problema no es saber proceso analítico jerárquico, tampoco está tan fácil, pero el problema es saber sobre la función. Entonces, por ejemplo, aquí la maestra María Elena, y si no sabes, tienes que preguntarle a los que mueven eso todo el día, que están en contacto con el arte con sus manos, como artistas, marchantes, galerías, anticuarios, coleccionistas, etcétera, ¿no? Entonces, le preguntas a los expertos, o si en este caso ella sabe del tema y ya contesta, ¿no? Decíamos, el proceso analítico se puede usar de dos formas. Yo hago la parte matemática y yo doy la parte de expertise, como si a mí me ponen a evaluar un inmueble o un automóvil, y en la otra yo hago la parte del proceso, la parte matemática, pero yo no tengo la expertise, entonces voy y hago entrevistas a los expertos. Entonces, bueno, en este caso no sabemos, ella es de Tijuana, si ella se dedica a arte. Si ella se dedica al arte, bueno, no tuvo que entrevistar a nadie, ella contestó, ella hizo el avalúo, ¿no? Entonces son dos maneras. Los elementos básicos son título, técnica, estilo, autor y dimensiones. Con estos datos se conforma la ficha técnica. Otros criterios que se toman en cuenta es la autenticidad de la pieza, la reputación del autor, la historia de la pieza, el lugar de la venta, los materiales, dimensiones, estado de conservación, etc. Otra idea que menciona es que el evaluador no es identificador. Si hay alguna duda, puede pedir apoyo técnico para verificar algún otro aspecto sobre la obra. Por ejemplo, la autenticidad de la firma. O sea, si a mí me dan a evaluar una pieza de arte de 1990 de algún pintor mexicano, y yo no estoy tan seguro, o sea, yo sí sé, de acuerdo a las características de ese cuadro, establecerle un valor de mercado, ¿no? Pero lo que yo no sé es saber si es auténtica. Si es auténtica va a valer tanto, si no, entonces por eso puedo pedir, oye, necesito que me ayudes a determinar si es un Fernández original o lo que sea, ¿no? De este pintor del 90. Ah, ¿sabes qué? No es, porque esa firma la usó solo del 80 al 85. En el 90 ya los firmaba de otra forma. Entonces esa es una falsificación que alguien hizo, puso la firma, no es. O ¿sabes qué? Yo he estudiado ese pintor y en ese periodo sí coincide con la firma. Además ya lo había visto en alguno de sus retratos familiares
O sea, de su familia, en su casa, alguna vez la vi, yo te digo que es auténtica. Ah, perfecto, ya el evaluador, como lo dice la maestra, hace el avalúo y lo supone, pero trajo a un experto para que determinara la autenticidad de la firma, ¿no? Entonces, ahora te van a aparecer en pantalla algunas definiciones, algunos aplicables a la obra de arte. Por ejemplo, el valor de liquidación forzada es el valor más bajo que se le puede dar a un bien. En cualquier espacio de recuperación legal, los interesados buscarán esta opción. Valor base de remate se usa como valor de salida en la subasta. También, bueno, aquí hay que considerar los gastos del evento, impuestos, gastos del rematador, etc. Generalmente lo proponen las casas de subasta. Entonces es un valor para salida con el cual por lo menos se alcanzarían a cubrirse los gastos, pero obviamente esa no es la idea. La idea es estimular cuánto es lo más que estarían dispuestos a pagar las personas, pues por eso se hacen las subastas, ¿no? Entonces, valor comercial es por lo general el valor más solicitado al evaluador. El valor de seguro es el valor que se repondría en caso de siniestro. Valor empleado para sucesiones testamentarias. Este valor se utiliza comúnmente en el reparto de bienes. Se le da un valor ligero abajo del valor comercial. ¿A qué se refiere? Si yo, por ejemplo, se constituye una masa hereditaria y vamos a decir que se piensa que son 200,000 pesos, 100,000 en el banco y 100,000 en una obra de arte. Y yo digo, oye, ¿sabes qué? Yo no la voy a recibir en 100,000, pues voy a tardar muchísimo en venderla. Necesitaría yo ponerla en 70,000 para que alguien que sea un coleccionista diga, bueno, el precio de mercado es 70,000, yo te la compro en 70 así rápido, ¿no? O sea, es más abajo. Entonces ya sería los 100,000 más los 70 y ya te repartes con la otra persona la masa hereditaria, porque al que le toque la obra de arte, si lo hacen que la reciba en 100,000, pues no le va a convenir, porque de aquí a que la vende y el otro recibió los 100,000 en efectivo, ¿no? Entonces vamos a darle un valor más bajo para el reparto de bienes, ¿no? Precisamente por eso, para que él la pueda comercializar fácilmente. Entonces está muy fácil, el valor empleado en sucesiones es ligeramente abajo de el valor comercial, pues precisamente para que la persona que adquiera ese bien o que lo herede tenga manera de venderlo un poco fácil, ¿no? Para que el que se lo compra le pueda ganar. Algo que es muy importante en la revisión física de la pieza para valorar es que se necesita inspeccionarlo. Y para esto se necesitan las herramientas correctas, como puede ser la cinta métrica, guantes de látex, lente, lupa, cámara fotográfica, la libreta y la navaja, ¿no? Una espátula. Y bueno, ahí te va a aparecer ahora otra imagen, es la lista de los requisitos para un avalúo, que bueno, se parece mucho en el sentido que es una estructura como un avalúo comercial, inmueble, etc. Primero, número 1, ficha técnica. Debe contener la foto de la pieza, autor, título, origen, fecha de época, técnica. O sea, no es una casa, obviamente no va a tener clave catastral, pero pues ni modo que no le pongas el título de la obra, o a menos que no tenga o se desconozca, pero pues todos los datos que puedas recabar sobre la obra pues tienen que estar asentados, ¿no? Como en los antecedentes o en la ficha técnica. La fotografía, obviamente, de la pieza a evaluar. Número 3, si tiene firma o autor, se debe verificar qué tan conocido es. 4, el título, el mensaje que nos da el artista. 5, el origen de nuestra pieza y la época. Siempre están relacionadas, nos comenta la maestra, y si hay dudas pueden poner la inicial CA, que quiere decir circa. Entonces, por ejemplo, puede decir circa 1905. Eso quiere decir que es alrededor de 1905 con una variación de 5 años. Podría ser hasta de 1900 o hasta de 1910. Obviamente no quiere decir que en la práctica profesional no pudiera pasar que en realidad es de 1898 o 99 y diga circa 1905 y ya son 6 años. Bueno, no pasa nada. O sea, de eso se trata, de dar referencia. No puedo asegurar que es del 1905, circa alrededor de eso, ¿no? 6. La técnica es el conjunto de elementos o materiales en los cuales fue realizada la pieza de arte. 7. Dimensiones en las que es lo que se entiende de altura y ancho. 8. La forma, cuadrada, rectangular o tridimensional. 9. Pues resumen o comentario de la obra, describir la obra, el tema. 10. El resumen o el comentario del autor. 11. El análisis de mercado, los comparables, qué piezas similares. Por ejemplo, si yo compro un cuadro en una galería de 1 metro de ancho por 2 de alto, que me costó 14,000 pesos, que es naturaleza muerta, y yo lo quiero evaluar, pues tengo que buscar cuadros similares de 1 metro por 1 de alto, que sea naturaleza muerta, que sea la misma técnica, óleo, etc. No importa si un autor es Juan Pérez y el otro es Juan Hernández. O sea, se trata de cómo reconoce el mercado el precio de cuadros de esos tamaños de artistas de 0 a 5 años, es decir, del 2015 al 2020, para que puedas proyectar un precio. Obviamente no vas a encontrar
exactamente igual los comparables del autor, pero sí de autores que se parezcan en condiciones y en desempeño, ¿no? Luego, 12, valor de la obra, será el que determinaremos después de hacer la investigación correspondiente. 13, la fotografía, y 14, las conclusiones. Entonces, aquí ahora vamos a ver un poco sobre el ejemplo, el avalúo de la pintura de arte sacro. Este caso es del siglo XVIII. La obra de arte de este sujeto es la pieza a valorar. Ahí te van a aparecer los datos. Si te fijas, ficha técnica, autor anónimo, título San Ignacio de Loyola, origen escuela mexicana, fecha siglo VIII, la segunda mitad, técnica óleo sobre lienzo, dimensión 1,60 por 98, pero de forma ovalada, o sea 1,60 de alto, 98 de ancho. Precio, no se sabe lo que estamos buscando. Observaciones y descripción, múltiples detalles de conservación y desprendimiento de la capa pictórica. Entonces, esta es la obra que vamos a valorar. La maestra, bueno, en realidad quien lo hizo es la ponencia que presentó. Vamos a ir explicando un poco de la mano. Es proceso analítico jerárquico. Ahí te va a aparecer una imagen de 9 comparables y un sujeto. Si te fijas en las columnas, son las variables: autor, título, origen, fecha, alto y ancho, que hacen la dimensión, estado de conservador y, bueno, tipo de precio, o sea, las ofertas y el valor que tienen. Entonces, si te fijas, aquí son 9, son 9 renglones hacia abajo, y las columnas son autor, título, origen 3, fecha 4, la dimensión 5 y estado de conservación 6. Tenemos esas 6 variables. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponderar los criterios. Entonces, lo que hace aquí la maestra, aquí puedes ver esta tabla, ahí están las 6 variables que te decía: autor, origen, fecha, estado de conservación, dimensiones y el título. Entonces, aquí, por ejemplo, van a ir preguntando qué es, ahí lo tienes en pantalla, la matriz, los criterios. ¿Qué es más importante, el autor o el origen? No, pues 2 para el autor, 1 para el origen, o sea, sería 2 diagonal sobre 1, ¿no? Que es que si recuerdas, el método analítico jerárquico se responde con los números 1, 3, 5, 7, 9, y el 2, 4, 6, 8 es para ciertos matices. Entonces, el autor importa más que el origen. Luego, la fecha comparado con el autor. Bueno, el autor importa 4 veces más que la fecha. El autor o el estado de conservación: el autor 6, estado de conservación 1, dimensiones o autor 8, dimensiones 1, y autor 9, título 1. Y así, te fijas, una matriz de 6 por 6, recuerda, se saca 6 por, m por m menos 1, sería 6 por 5, 30, entre 2 a 15. Esta matriz hay 15 respuestas ahí, son los cuadros blancos de arriba de la diagonal. Entonces ahí se va preguntando, ahora es origen contra fecha, origen 3, fecha 1, origen, estado de conservación, origen, dimensiones, y origen contra título. Quiere decir 8 para el origen y 1 para el título, ¿no? Fecha, estado de conservación, fecha, dimensiones, fecha, título, estado de conservación, dimensiones, estado de conservación, título, y finalmente dimensiones versus título. Entonces, ya que haces esto en el Excel, después de las 4 iteraciones, que el vector propio se parece, que el ratio de consistencia no sea mayor a 10%, etcétera, te vas a encontrar que el autor tiene un peso de 41.66%, el origen 29%, fecha 15%, estado de conservación 7.66, dimensiones 3.87 y título 2.77. Entonces, ahí, aunque tiene 6 características, no importan igual, ¿no? Autor vale 40%, mientras que dimensiones 3.87%. Entonces, la primera es ponderar los criterios contra sí mismos, estos 6, y ya tenemos cuánto vale. El que más importa es autor. Entonces, ahora lo que hacemos es, vamos a comparar los autores, o sea, dentro de ese criterio, ahora sí todas las alternativas. Algo que también nos dimos cuenta es que la maestra excluye uno de los sujetos. Pensamos que determinó que no era comparable, porque si te fijas, en la tabla había 9 y el sujeto, y ahora ya solo hay 8, eliminó un comparable, dije sujeto, eliminó un comparable y ahora solo hay 8 y el sujeto 9. Entonces, creemos que alguno se salía de las características y dijo, mejor lo saco, porque no se parece tanto a los sujetos, ¿no? De todos modos hay 8, es suficiente la muestra. Entonces, te fijas ahí, muchos son iguales. Únicamente a la hora de hacer la comparación del 2 contra el 3, considera que el 2 es ligeramente más importante que el 3, y que el 4, y que el 5, y que el 6, y que el 7. Sin embargo, el 2 y el 8 para ellas son iguales, ¿no? Entonces, aquí el sujeto, ya cuando hace el vector propio, el comparable 1 es 27%, el 2 23%. O sea, el comparable
2 en la categoría autor muestra mejoría respecto a los demás. Si te fijas, 2 contra el 3 es superior contra el 4, contra el 5, contra el 6, contra el 7. Entonces, el comparable 2 y el 8 también son superiores a los demás. Por eso tienen 23% y todos los demás son iguales, ¿sí? Entonces, son 6 variables. O sea, primero hicimos la comparación de los criterios de los 6 contra los 6. Ahora vamos a hacer de cada uno de los 6 criterios. Entonces ya acabamos de hacer la del autor, nos faltan 5. Entonces vamos a hacer el origen. Si te fijas, hay escuela italiana, escuela española y escuela mexicana, ¿no? Igual compara y hace las ponderaciones. Y si te fijas, ahí sale el vector propio. La escuela mejor calificada es la del comparable 7 con 28.53%. Y la peor calificada es la de 3.83%. Todas las demás son iguales en 10.64%. La siguiente es el estado de conservación. Ahí los tienes. Bueno, aquí se cortó un poco, nada, sale hasta el comparable 6, pero es 21, 45, 8, 793, 856 y 364. Ya al final sí sale el resultado completo, pero así es. Esta es la tercera variable, que es estado de conservación. Recuerda, llevamos la de autor, origen, estado de conservación. La siguiente es título, ¿sí? Entonces, si te fijas, son retrato de San Ignacio de Loyola, alegoría sobre la vida. Comparables del 1 al 8, ¿cuál es el que califica más alto? El número 1 con 18.26 y el más bajo son el 6 y el 7 con 2.64. Entonces ya llevamos, esta es la cuarta variable, que es título. La quinta es fecha. Entonces, si te fijas, ahí se suman y se hace a la inversa. Obviamente los que tengan más años, más antigüedad es más deseable, o sea, más antigüedad, más valor. Entonces se hace la transformación y queda el vector propio. Se suma, se hace la transformación a la inversa, y bueno, el que tenga más años es el que va a tener más valor, que en este caso es el 4 y el 6 con 11.81, son los que más marcan, y el más joven es el sujeto con 10.04. Entonces, el análisis de comparables en función del criterio o dimensión, bueno, ahí igual la superficie, ahí la tienes, se suman todas las superficies y se normaliza. Entonces el cuadro más grande, que es el de 17.133 centímetros, es el que marca más, con 26%, ¿sí? Y bueno, comparables, vectores propios de los comparables en función de cada criterio. Aquí está ya el cálculo de los factores globales. O sea, ya se hizo el análisis de las 6 columnas, ahí lo tienes. Y si ves abajo en la imagen, tienes el 41.66%, 29.05, 14, 7.66, 3.87 y 2. O sea, eso es el peso que sacamos de los primeros criterios. Entonces lo que se va a hacer es que se va a multiplicar. O sea, el autor del comparable 1, 7.69 por 41.66. Luego la columna origen, 10.64 por 29.05. Fecha, 11.15 por 14.98. Estado de conservación, 21.45 por 7.66. Dimensiones por más 7.22 por 3.87 más 18.26 más 2.77. Entonces todo eso te va a quedar un solo valor. Ese va a ser el desempeño final del comparable 1. ¿Por qué? O sea, dentro de autor ya tuvieron evaluaciones. Obviamente los que salieron mejor ahí son los de 23%. Pero ¿cuánto pesa el autor? 41.66%. Entonces hay que multiplicar esta columna por cada uno de los 8 renglones y sujeto para saber cuál es el desempeño final de cada quien. Es por eso, ¿no? Por eso yo te repetí el primero. Obviamente hay que hacerlo hasta el final. 41.66 por 7.69 del sujeto, 29 por 3, 14 por 11, 8.56 por 7.66 más 23.79 por 3.87 más 13.20 más 2.37. Y de esa manera pasamos a la última lámina. Aquí están ahora sí los factores globales. Si te fijas, todo eso suma 100 en la primera columna. ¿Quién es el que salió mejor calificado? Por ejemplo, el cuadro 2, ¿no? Parece es el 14%, es el que tiene más alto. Pero al lado tienen los precios. Entonces sabemos que eso suma 92%. Si quitamos al sujeto, suma 92%. Y los valores son 199,000 pesos. Entonces, ¿qué pasaría si divides 199,000 pesos entre 92%? Pues vas a encontrar el valor de un 1%. Y luego ese valor de un 1% lo vas a multiplicar por el 7.92% que le corresponde al sujeto. Y vamos a proyectar un precio de 17,145. Entonces, si te fijas, los cuadros más altos eran 47,000, 30,000 pesos. Y los cuadros más bajos eran 2,513 pesos. Entonces, ¿cuánto vale
un punto porcentual considerando todos, o el ratio como le llaman, sería eso, ¿no? El 199,000 entre 0.92 por el 7.92% y proyectamos el valor del sujeto, ¿no? Y bueno, lo que sigue es la bibliografía. Ahí te la pongo un segundo por si deseas consultar. Bueno, ponle pausa y ya con calma buscas. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos este también es el final de la segunda temporada de Valor Total, la temporada 2, el episodio 12. La temporada 3 va a ser un curso de 12 cápsulas también sobre proceso analítico jerárquico. Va a salir cada semana, es una cápsula una clase de 40 minutos y no te tienes que inscribir a ningún lado, no tienes que pagar, no es gratis. Sale en YouTube y ya es una clase a la semana por 40 minutos durante 12 sesiones. Ahí viene la liga para descargar los archivos, es totalmente gratuito. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente temporada para que usted y yo hablemos de evaluación.